Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen ser contadas. Normalmente los veranos son esas épocas entre temporadas en el que el tiempo transcurre un poco más lento y solo se nos acelera el pulso con la ilusión de que nuestro equipo ficha alguna estrella o en otros muchos casos que esos futbolistas que despuntan en nuestros equipos no abandonen la nave rumbo a nuevas aventuras. Son periodos complicados, y más si como este año no tenemos el gran evento, el Mundial que tocaba, en verano, sino que se traslada a noviembre. A mí la idea no me estimula en absoluto, pero el gran negocio está montado así, y más allá de cabrearnos mucho, poco podemos hacer. Lo bueno es que este año las grandes ligas volverán antes que nunca. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Tal vez el título de este capítulo puede llevar a confusiones y alguno puede pensar que me ha dado algo a la cabeza y me he pasado a la prensa rosa y que hoy vamos a tratar de rupturas sentimentales o divorcios sonados de algún futbolista con su pareja. Nada más lejos de la realidad. Hoy vamos a hablar de algunos grandes futbolistas que por unas razones u otras han dejado sus clubes de una manera más o menos abrupta, cuando eran auténticos ídolos. Los nombres que hoy aparecerán en Quiero ser como Letizier tienen su enjundia, así que en esta época del año donde el mercado está en plena ebullición nos puede venir bien recordar la forma en la que algunas estrellas dijeron adiós a sus equipos en la Serie A. Estoy seguro de que a vosotros os vendrán a la cabeza otros nombres y otras situaciones, así que hacérmelo saber en los comentarios. Hace unas semanas era Paulo Dybala quien se despedía entre lágrimas de sus aficionados tras no haber llegado a un acuerdo con la Juventus para su renovación. Esto me lleva al primer nombre de la lista que he recopilado. Es Liam Brady. El futbolista irlandés fue el protagonista total el 16 de mayo de 1982. Gracias a un gol suyo al Catanzaro y al empate de la Fiorentina frente al Cagliari, la vecchia señora conquistaba su 23º scudetto. Pero la alegría no era completa. Liam Brady sabía desde hacía un par de semanas que no continuaría en el equipo. La razón es bien sencilla. La Serie A se acababa de abrir al segundo extranjero y contaban en la plantilla también con el polaco Zibi Boniek. Pero ya sabéis cómo funciona esto. La Juve había fichado ya al francés Michel Platini y a pesar de que el rendimiento del reyista irlandés había sido bueno, debía dejar hueco al talentoso francés. Brady se marchó a la Samp y tras pasar por Inter y Ascoli regresaría a Inglaterra para enrolarse en el West Ham, donde se retiraría en 1989. A pesar de todo, el comportamiento de Brady fue ejemplar durante sus 2 campañas en Turín, donde conquistó 2 ligas y su celebración al marcar el penalti que daba el título a los bianconeri no dejaba lugar a dudas de su compromiso. C'è da togliere qualche oggetto di troppo che piove dalle tribune in segno di disapprovazione e poi verrà tirato questo calcio di rigore che può decidere il campionato. Brady contro Zaninelli. Da Cagliari sempre le notizie di 0-0 della Fiorentina. Brady, finta e gol. 1-0 per la Juventus, è il 30° minuto. A 15 minuti dalla fine del campionato la coppia di testa si separa. La Juventus è passata in vantaggio. Calcio di rigore di Brady alla mezz'ora.
Ronaldo, el fenómeno, tampoco terminó su aventura en el Inter como a él le habría gustado. 5 de mayo de 2002, Estadio Olímpico de Roma, Lazio 4, Inter 2. Con esa derrota, a los nerazzurri se les escapaba entre las manos el Scudetto, que va a parar a las vitrinas de la Juve, que ha hecho los deberes y ha ganado al Udinese. La última imagen del brasileño muestra al astro desesperado en el banquillo, tras haber sido sustituido por Mohamed Kalon en el 78. Poco después se confirmará el divorcio después de 5 años de unión, condicionada, eso sí, por las gravísimas lesiones sufridas por el delantero. Aquella campaña solo disputó 10 partidos, marcando 7 goles. La causa principal tiene nombre y apellido con acento argentino, Héctor Cúper. Ronaldo llegó a explicar que si por él hubiese sido jamás habría abandonado la entidad, pero que incluso llegó a poner entre la espada y la pared al presidente Moratti. La historia es bien conocida. El brasileño terminaría jugando en el Real Madrid. Este es el audio que, aunque está en portugués, creo que se entiende perfectamente, donde el brasileño se explica. Já estava na minha recuperação, precisando jogar, a gente não tinha uma boa relação, nunca pensava que ia me permitir chegar para presidente e pedir entre eu ou o treinador e nesse dia eu fui e a minha surpresa foi que o presidente escolheu o treinador, o que por outro lado foi maravilhoso que eu pude ir jogar no Real Madrid, mas esse sem dúvida foi o pior treinador que eu tive. Volvemos ahora a los años 80 y visitamos en este caso la capital italiana. Allí, en el conjunto de la parte giallorosa de la ciudad, brilló con luz propia en la primera mitad de aquella década Paulo Roberto Falcao, el octavo rey de Roma. Lo cierto es que fue uno de los poquísimos futbolistas fuera de clase de talla mundial, que llegaron al país tras la apertura de fronteras en 1980. Con su icónico número 5 a la espalda, el brasileño guió a la Roma a su segundo Scudetto en 1983 y en 1984 disputaría la final de la Copa de Europa frente al Liverpool. Y es precisamente en aquella aciaga noche del 30 de mayo de 1984, en el Olímpico de Roma, donde el Liverpool conquistaría la orejona en la tanda de penaltis, cuando el matrimonio entre el brasileño y el conjunto italiano mostraría sus primeras grietas. Falcao no fue protagonista en la tanda de penaltis, y las dudas surgidas, y nunca resueltas, sobre si se había borrado o no llegó su turno, generaron bastantes dudas. Además, la siguiente campaña fue una auténtica agonía para el exquisito futbolista, ya que no jugará con el nuevo técnico, Sven-Göran Eriksson, debido a una lesión en su rodilla, de la que sería intervenido quirúrgicamente en Nueva York. Falcao disputará su último partido con la Roma el 16 de diciembre de 1984. A partir de entonces, la relación con el presidente de la entidad, Dino Viola, se enquistará de tal forma que desembocará en la rescisión de contrato el 1 de agosto de 1985, debido a, y cito la resolución de la Liga de Fútbol, un defecto por parte del futbolista. Entre medias, declaraciones sarcásticas del brasileño, disputas contractuales, abogados, no someterse a un control médico, un auténtico desastre. Cruzamos ahora al lado laziale de Roma para hablar de nuestro siguiente protagonista, Giuseppe Signori. En 1995, después de que se conociese el traspaso del delantero al Parma, más de 5.000 aficionados del conjunto romano salieron a la calle para protestar por aquella decisión. Fue un gesto de amor, una protesta directa para evitar aquella venta, algo que consiguieron. Con el paso del tiempo, esto se traducirá en una oportunidad perdida para todos, el propio Signori incluido. Sven-Göran Eriksson llegó al banquillo de la Lazio en el verano del 97 y no quería el pequeño atacante italiano. El delantero no lo entendía. Era el capitán, había marcado más de 100 goles con la camiseta celeste y se había proclamado capocannoniere de la Serie A en 1996, por tercera vez en su carrera. Tiempo más tarde, Signori aseguró que no quería el puesto asegurado, pero sí al menos algunas explicaciones.
y más cuando en un partido de la Copa de la UEFA, frente al Rapid de Viena, Eriksson tuvo al delantero calentando durante mucho tiempo para, finalmente, no hacerle saltar al campo. Aquel gesto fue visto por el internacional italiano como una completa falta de respeto. Signori no se cortó un pelo, habló directamente con Cragnotti y con Zoff y puso rumbo a la Samp en enero de 1998. El conjunto Blue Cerchiato también será el destino final de nuestro siguiente protagonista, el holandés Ruud Gullit. En el verano de 1993, Gullit, a pesar de ser uno de los favoritos de Arrigo Sacchi, había decidido abandonar Milanello, harto de Berlusconi, de quien había llegado a afirmar que era vanidoso, tanto como hombre como presidente, y también de Fabio Capello, su entrenador en esos momentos en el Milán. El holandés declaró a los cuatro vientos que era una elección vital, y así puso rumbo a la Sampdoria. En Génova, Gullit renace y juega francamente bien. Incluso da una asistencia y marca el tercer gol de su equipo en la victoria 3-2 frente al Milan, que suponía, por cierto, la primera derrota de los rossoneri en el campeonato. Palla ancora per Mancini ed ecco Gullit, destro di Gullit, la Sampdoria è in vantaggio. È proprio Gullit che punisce la sua ex squadra. A pesar de que todos los protagonistas intentaron negarlo, aquel partido se vendió como la venganza del holandés. Y al final de la temporada, el Milán llama al futbolista para que regrese, y este, escuchando solo a su corazón, cometerá el error de volver. Y ojo, que esto del error no lo digo yo. Los problemas del talentoso futbolista fueron constantes desde su regreso, incluso con sus tifosi, quienes no le perdonaban su ostentosa celebración en el gol que acabamos de escuchar. Tampoco se sentía cómodo en el vestuario y con el juego de su equipo. Así, en el mercado invernal de ese mismo curso, regresará a la escuadra Blu Cerchiata. Vamos ahora con un futbolista, un portero para ser más exactos, que en su despedida solo tuvo palabras de elogio para su club, el Inter. Hablamos de Walter Zenga y de su adiós en 1994. Zenga había defendido la meta del Inter durante 12 temporadas, 473 partidos, más toda su formación en la cantera del conjunto nerazzurro. Pero ya sabemos cómo funciona esto del fútbol, ¿verdad? Y siempre se busca mejorar. Así, el Inter, con el beneplácito del técnico Ottavio Bianchi, ficha a Gianluca Pagliuca, procedente de la Sampdoria, más joven que Zenga y además titular en la portería de la selección. Zenga pierde su puesto, pero se despide sin rencor y de forma triunfal. Un partidazo suyo frente al Salzburgo, en la vuelta de la final de la Copa de la UEFA de aquella temporada, dará al conjunto nerazzurro el título europeo. No tengo ningún rencor ni enfrentamiento con el presidente Pellegrini. Al Inter solo puedo darle las gracias por todas las emociones que me ha regalado. Nunca me habría imaginado un mejor final que este título. La gente siempre se queda con el último partido, la última imagen. Y en mi caso, esta no ha podido ser mejor. Zenga se despediría por la puerta grande y ficharía por la Sampdoria, nexo común, si os estáis dando cuenta, de varios de nuestros protagonistas, y tras pasar por el Padua, se retiraría en New England Revolution. Viajamos ahora a Nápoles, pero al Nápoles pre-Maradona, y es que en 1978 se produjo la despedida definitiva de su gran capitán, Antonio Giuliano. Tal vez su nombre no os diga demasiado, pero en el conjunto partenopeo fue realmente importante. Para que os hagáis una idea, es el tercer futbolista con más partidos disputados con el club napolitano, solo por detrás de Hamsik y Bruscolotti. Ahí quedan sus 505 partidos. En el verano de aquel año, a Giuliano le esperaba un puesto como dirigente en el club, al que llegó como jugador en 1962. Todo estaba listo para su salto a los despachos, pero una mañana Gianni Di Marcio, su último entrenador, le llama. Giuliano está de vacaciones, y Di Marcio, que iba a seguir una temporada más al frente del equipo, le invita a Cerdeña para pasar el fin de semana. El técnico le ofrece seguir una temporada más sobre el césped, y Giuliano acepta la propuesta. El futbolista vuelve a la Toscana y termina sus vacaciones. Eso sí, solo 2 días después, Giuliano recibirá un telegrama del club. Gracias y adiós. Bonito regalo, ¿no os parece?
A día de hoy, Antonio Giuliano no conoce los motivos ni ha recibido ninguna explicación por lo sucedido. Solo, años después, recibió las disculpas del técnico, de Di Marzio, pero nada más. En aquel momento, Giuliano, como ha explicado él mismo, tuvo la necesidad de seguir jugando. Era él quien debía decidir cuándo poner punto y final a su carrera. Entonces recibió la llamada de Bruno Pesaola para unirse al Bolonia, y acepta de buen grado. A pesar de jugar poco, Giuliano ha reconocido que aquella fue la temporada en la que más disfrutó. A pesar de su rocambolesca salida del Napoli, Antonio Giuliano continuaría unido al club y formaría parte de la llegada de Cruyff primero y de Diego Armando Maradona después a orillas del Vesubio. Cristian Vieri pasó por multitud de equipos a lo largo de su carrera, y a pesar de ello también fue protagonista de una llamativa salida de la Juventus en 1997. Aquellos primeros años de Vieri por la élite del calcio fueron llamativos, sobre todo por su volatilidad. No aguantaba más de una campaña en un mismo equipo. Aquella temporada el rendimiento del delantero comenzó poco a poco, pero fue en aumento, aunque no tanto como para convencer al club de aceptar las pretensiones salariales del internacional italiano, aunque eso quedará opacado. El club se mueve rápidamente y consigue la contratación del capocannonieri Filippo Inzaghi. Muchos en Turín se frotan las manos con un tridente formado por Super Pippo, Del Piero y el propio Vieri. Además, las palabras del todopoderoso Luciano Moggi no hacen pensar lo contrario, ya que afirma que Vieri es intransferible. Todos están encantados, incluido Gianni Agnelli, quien el 30 de junio de aquel 1997 afirmará: «He preguntado a nuestro director general la verdad. Me ha dicho que Vieri no tiene precio, como Brigitte Nielsen». Palabras textuales de él, no mías. El 3 de julio, después de varios desmentidos oficiales, con todas las comillas que os podáis imaginar, llega la noticia: Cristian Vieri es traspasado al Atlético de Madrid. Al final, parece que sí tenía precio. Nuestro penúltimo protagonista tiene su propio episodio en Quiero ser como Letizier. De hecho, en un par de semanas más o menos lo recuperaremos de la etapa de Partido Podcast para que tengáis todo el contenido de Quiero ser como Letizier en un único sitio y sea más fácil para vosotros encontrarlo. Es Roberto Baggio y esta es la historia de su salida de la Fiorentina rumbo a la Juventus de Turín. 17 de mayo de 1990, un día después del partido de vuelta de la Copa de la UEFA que Juventus y Fiorentina disputan en Avellino y que significa el segundo título en dicha competición europea para los bianconeri, se hace oficial el traspaso de Roberto Baggio a la vecchia signora. El rendimiento de ese crack que era Baggio en aquella final no fue especialmente bueno e incluso falló una clara ocasión en el partido de ida y hacía ya cierto tiempo que venía rumoreándose la posibilidad de que el codino abandonase la Fiore y finalmente llegó al eterno rival Viola. Creo que a los aficionados toscanos les habría importado menos si se hubiese marchado a otro club, pero a la Juve. Eso eran palabras mayores. Finalmente el acuerdo se llevó a cabo, y como ya os he comentado, todo eso lo cuento más en detalle en el capítulo dedicado a Baggio en el podcast. Aún así, Florencia se rebeló. Los tifosi se sentían engañados por todos, por sus dirigentes, por el futbolista, y yo creo que incluso por la prensa, y se echaron a la calle para protestar. ¿Y de qué forma? Finalmente, nuestro último protagonista es Gianfranco Zola. El talentosísimo futbolista comenzó la temporada de 1996 con el Parma, pero con la clara intención de cambiar de aires. Había llegado al Parma en 1993 y ganó una UEFA y una Copa Italia. A pesar de los éxitos, se sentía atrapado dentro de los esquemas de Carlo Ancelotti. Gianfranco Zola decidió actuar de forma respetuosa, caballerosa y con mucha educación. Y no lo digo con ningún tipo de sarcasmo, que conste. Zola escribió una carta para despedirse. Decía así: «Me voy a Inglaterra, al Chelsea. He estado muy cómodo en Parma, pero el mundo es así. Me ha dado muchas satisfacciones y he recibido grandes dosis de moral. El fútbol está cambiando. Cada vez se da menos a los hombres, pero en el futuro también se necesitarán futbolistas de calidad.
Para emerger siempre he perseguido mis ideas, casi de forma maníaca. Y esta vez también ha sido así. Quería mantener la fe en mis principios. Me voy sin rencor y garantizo que en estas semanas no he recibido ninguna oferta de un equipo de la Serie A. Los aficionados y los periodistas me acusan de no poder imponerme al club. Quizá debía haber pedido que contratasen a un delantero de mi elección, porque soy Zola. Pero creo que en la vida cada uno tiene que hacer su trabajo. Así, al final, todos somos felices. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones or dreams. Cerramos este capítulo dedicado a cómo salieron grandes futbolistas de sus respectivos equipos en la Serie A. Seguramente habrá otros casos, pero a mí estos son los que me han llamado más la atención. Si os falta alguno, de verdad, hacérmelo saber. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letizier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más lo tenéis en quierosercomoletizier.blogspot.com. Si queréis ir directamente al grano, buscad en vuestro reproductor de podcast favorito Quiero Ser Como Letizier, con 2 S. En iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast y hasta en Amazon Music lo encontraréis seguro. Y cuando lo encontréis, suscribíos, ya que es tremendamente importante para el futuro del proyecto. Para despedir este episodio he elegido una frase de Alex Ferguson, el mítico manager de los Red Devils, que afirmó: "Mi gran desafío no es lo que está pasando ahora. Mi gran desafío era bajar al Liverpool de su pedestal". Hasta la semana que viene. I'll tell you how I feel. Was that I go